Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 10 en punto de la noche. Hoy es jueves 13 de junio del año 2019. Bienvenidos a todos los que se conectan en el país, también los que nos oyen en el exterior a través de la aplicación La Mega. Un abrazo muy grande, yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Continúo aquí también con Juan Palaguna. Y lo hemos venido anunciando. Y es, la noche de hoy, hablaremos de un terremoto que a lo mejor muchos han soñado con él, muchos sienten que se aproxima. Pero, ¿será que este terremoto que muchos dicen le espera a Colombia será mañana? Así lo confirmó un oyente del Cartel Paranormal. Si usted también ha soñado con esto, o más puntual, tiene en su mente la fecha del 14 de junio para un terremoto en Colombia, espero que esta noche participe llamando a nuestras líneas 031-232-2124, 031-288-4218. Es lo que dice un oyente. Pero aquí esta noche vamos a debatir, vamos a hablar con diferentes invitados. ¿Un terremoto se podría anunciar? ¿Alguien podría, a través de Dios, recibir un mensaje exacto de una catástrofe natural? ¿Cree usted que existe alguien en el mundo que tenga ese don de anunciar las catástrofes naturales? Pues bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Sus opiniones con el numeral Terremoto en Colombia. En Instagram lo pueden hacer en El Cartel de la Mega y en Facebook en nuestro grupo El Cartel Paranormal. Bienvenidos a esta noche. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Colombia es un país pasional que vive del qué dirán, del voz a voz. Pero, ¿cómo pasar esto al tema paranormal y más cuando se habla de predicción de catástrofes? Varios expertos o supuestos expertos han tratado de dar fechas sobre temblores, erupciones de volcanes, granizadas, tsunamis, eventos que podrían alterar el orden público en nuestro país. Cabe resaltar que las grandes tragedias que hemos tenido, por ejemplo, la avalancha de Armero, fueron atribuidas a maldiciones, producto de violar las leyes de la Iglesia Católica, muy fuertes en nuestra sociedad. Se ha hablado que maldiciones de sacerdotes han destruido cantidades de pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional. Temblores como el de Armenia han marcado nuestras memorias por completo y muchos tememos que algo así vuelva a pasar. Hemos estado cerca en sismos, terremotos y tsunamis de países cercanos al nuestro: Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Pero, ¿en verdad estamos preparados para recibir noticias de un posible terremoto? Ante los sismos de baja intensidad que se han presentado en nuestro país, ya que Colombia está ubicada en un lugar de alta probabilidad sísmica, las cadenas de WhatsApp, fakes de redes sociales, gente que actúa como bruja o brujo y tima a las demás personas, han generado el pánico colectivo y muchos pensamos, ¿cuándo será el momento en el que volverá a temblar en nuestro país?
Bogotá, por ejemplo, según datos históricos, registra sismos de alta intensidad, de poca profundidad, cada 100 años. Y estamos desfasados, por fortuna de nosotros, en un par de décadas. Ahora bien, si partimos desde la teoría científica, no hay posibilidad de predecir terremotos o temblores. Tenemos que estar aferrados a las indicaciones que nos den los servicios geológicos de nuestro país. Y aún así, aparecen personas a veces misteriosas que dicen que algo terrible puede pasar, que la tierra se va a sacudir y tendremos una gran tragedia. Ahora bien, ¿cómo decirle a estas personas pasionales, estas personas que se dejan llevar por el voz a voz, que se calme, porque muy probablemente la tierra se va a mover? En este programa hemos entrevistado personas que aseguran que Dios les habla al oído y les dice dónde y cuándo y con qué intensidad puede temblar. Alguno de ellos acierta, se desfasa por minutos, por horas. Y la gran incógnita es, ¿cómo es esto posible? Tenemos como fieles ayudantes a los animales. Algunos estudios científicos aciertan en que ellos segundos antes pueden sentir cuándo va a producirse un temblor. De hecho, su comportamiento cambia abruptamente y estamos llenos de temor cuando vemos esa clase de acciones con nuestros animales. Hay personas que aseguran que en sus sueños logran tener esa predicción de los temblores y en un acto tal vez irresponsable, tal vez imprudente, alertan a los demás para avisar que algo terrible va a pasar. A los estudios de la Mega en Bogotá, Colombia, llegó un sujeto diciendo que mañana, 14 de junio, va a temblar en Bogotá y todo se irá al piso. Está basado en un pasaje de la Biblia, más exactamente Amós 1, dice más o menos así. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa, visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén, los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Pero ¿cómo asociar esta visión a Bogotá? Pues bien, el pasaje dice 2 años antes, y este oyente tuvo el sueño 2 años antes, y dice que un viento, no se queda claro si en el sueño o en su mundo real, movió la Biblia y terminó en ese pasaje. Asegura que su madre también tuvo un sueño parecido. ¿Cree usted en esta predicción? ¿Cómo se prepara usted ante un sismo? ¿Existen las personas que en verdad pueden predecir los fenómenos naturales o las catástrofes? ¿Desde las cartas astrales podemos sentir que puede venir una catástrofe? Bienvenidos a este debate y especial sobre predicciones en el cartel paranormal de la Mega. Gracias, Laguna, por la introducción de esta noche. 10 de la noche, 6 minutos. Los terremotos. ¿Será que mañana hay un terremoto en Colombia? Así lo ha anunciado un oyente del cartel de la Mega que hace varias noches nos llamó, nos buscó, ¿no, Laguna? Así empezó la historia del oyente. Sí, así fue la historia de él. Llegó hasta acá. De hecho, esa noche no estaba usted, estaba Xavier Piñeros conmigo acá. Estábamos en otro programa y él llegó en bicicleta. Y anotamos su número y llamamos y él nos dijo que iba a ocurrir una catástrofe en Bogotá por medio de un desastre natural. Y es lo que, bueno, lo soñó la mamá, eso es lo que hay que decir, lo soñó la mamá. O sea, nos buscó diciendo que va a haber un terremoto en Bogotá, Bogotá exactamente. En sí. Bogotá, mañana 14 de junio. Bueno, ahorita nos corregirá. Bueno, nuestro amigo tiene audífonos y ya todo, por favor. Y ese oyente que dijo eso y en otra ocasión nos volvió a llamar y todo, y mucha gente empezó a hablar en redes sociales, oyentes del cartel, don Tripas, el oyente había anunciado el terremoto para mañana, ¿qué pasó con eso?
Pues decidimos esta noche invitarlo, pero a lo mejor, como lo decía yo ahorita hace unos minutos, a lo mejor en las líneas telefónicas aparece alguien que también tenga la misma visión, que también tenga el mismo sueño de mañana o en los próximos días un terremoto. No nos tiene que dar su nombre en la línea, simplemente llamarnos y contarnos el por qué cree usted que está de acuerdo con esto. Esta noche también está en mesa Edwin Robles. Robles, ¿cómo me le va? Bienvenido. Buenas noches, mi querido Tripón. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los amantes del misterio. Daniel Daza, también el astrólogo. Buenas noches. Buenas noches desde las mazmorras del cartel. Bueno, muy bien. Y quiero saludar en esta noche a nuestro oyente, que le va a pedir el favor que le hable al micrófono, si lo puede subir más, para que Laguna le ayude a cuadrar el micrófono para que lo digamos muy bien. Él es Andrés Reyes, fue la persona que ahorita nos va a repasar la historia y nos va a contar el por qué él asegura que hará un terremoto mañana. Inclusive ha tomado hasta su bicicleta para viajar a diferentes ciudades a llevar el mensaje. Claro, ahí como dirá uno, amanecerá y veremos, pero vale la pena oír estas personas que tienen este tipo de visiones y nos quieren alertar. Claro, esto no quiere decir que vaya a ocurrir, pero tampoco podemos decir que no vaya a ocurrir. Esta noche vamos a hablar de eso. ¿Será que alguien puede anunciar los terremotos? ¿Será que alguien puede tener la visión de ellos? En el cartel Paranormal Laguna, una vez tuvimos el tema de los terremotos con una cuenta en Twitter que es muy famosa, que se llama Espejo MX. Sí, Espejo MX, una cuenta mexicana. Que pone tweets anunciando temblores y terremotos, ¿no? Sí, diciendo hora, fecha Y lugar exacto. y lugar exacto con escala de Richter. Incluso se atreve a la escala de Richter. A veces acierta, o bueno, a veces dice lo que es, a veces no pasa, y cuando no pasa dice, menos mal no ocurrió. Aquí tuvimos la oportunidad de hablar con la persona que estaba detrás de esa cuenta, Sí. o que está detrás de esa cuenta Espejo MX. Un resumen de esa llamada, Laguna, de esa entrevista. Claro. Ese día, ese hombre que está detrás de la cuenta Espejo MX, que dijo que por qué sabía cuándo iba a temblar, en dónde, a qué horas. Lo tuvimos 2 veces. Él dice que está meditando y en un momento X, en un momento determinado, él lo llama melodías de Dios, que Dios le susurra a través de melodías y él con esas ondas vibracionales escribe o interpreta esas ondas y las traduce en las coordenadas. O sea, la persona que está detrás de la cuenta Espejo MX dijo, los mensajes me llegan a través de Dios. Sí, que Dios es el que le envía los mensajes. Y yo simplemente pongo esos tweets, que a veces ha acertado, Ujú. otras veces no. Pero entonces la conclusión es que la cuenta Espejo MX en Twitter, si ustedes la revisan, y podemos hacer el ejercicio ya mismo, voy a leer los últimos tweets que ha puesto esta cuenta. Hoy no he puesto nada. Espejo MX, acá dice, por ejemplo, hace... Sí, lo último fue... No, sí, hace 2 horas. Ah, sí. Y pone lo siguiente: numeral temblor en Chile, en Serena, y dijo, predicho ayer. O sea, el hombre dijo que ayer dijo que iba a temblar y tembló en Chile. Ujú. Un saludo al 806, un taxi Iris. Entonces pone esa clase de tweets. Hoy no ha puesto ningún tweet para un temblor mañana en Colombia. Ujú. Pero bueno, quería ponerlos en contexto sobre esa entrevista que se le dijo a Espejo GMX, una persona también que escribe a qué horas va a temblar, cuándo y dónde, y es una persona que dijo Laguna que recibía mensajes de Dios. Sí. Eso para resumirles esa historia de los temblores, terremotos de una cuenta que hay en Twitter. Ahora, si ustedes conocen de otras cuentas de terremotos, hoy estamos hablando de terremotos, por ahí hay cuentas que anuncian las muertes de personas, no, terremotos. Si conocen cuentas de personas que anuncian terremotos y ocurren, por favor, esta noche ese es el tema, los terremotos. O las catástrofes naturales, que alguien diga, bueno, alguien me decía, yo tenía razón, ¿no? Por ejemplo, la erupción de un volcán pues se va anunciando, porque va pasando de una alerta, ¿no? De la alerta amarilla, la alerta naranja, como que como que se va despertando lentamente. Claro, a través de la historia seguramente un volcán despertó de una y ya. Pero normalmente la actividad de un volcán va en aumento, ¿no? Y la gente alcanza a anunciar si se juepucha, mire, están las cenizas, no sé qué. Y alguien sí puede decir, oiga, seguramente mañana el volcán hará erupción. Entonces, claro, hay unas pistas que la naturaleza le va arrojando diciendo, pilas que me estoy despertando. Pero un terremoto no se anuncia. Y no quiere decir, en realidad, que porque ayer tembló y hoy tembló, mañana vaya a haber un terremoto, ¿no?
Puede que haya un temblor hoy, uno mañana y se calme eso durante años. Como puede que uno diga, oiga, tan raro, en esa ciudad hace años no había un temblor y mire, un terremoto lo sacudió. Todos los terremotos, ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, pues ahora sí, Andrés Reyes, bienvenido al Cartel Paranormal, ¿cómo me le va? Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá. Le voy a pedir el favor que le hable más pegadito a este micrófono, no a ese, a ese. ¿Cómo me le va, Andrés? Bien, Daniel, gracias por la invitación y buenas noches para todos en la mesa y a los oyentes. Bueno, Andrés, quiero que empecemos desde el principio, porque hay que conocer muy bien su historia. Para entender, usted dice que mañana va a haber un terremoto en Colombia, mañana 14 de junio. ¿Sí? Sí. Ok, sí. mañana 14 de junio, Andrés dice, va a haber un terremoto en Colombia. ¿Cómo empieza esta historia? Quiero que nos cuente todo muy detallado, Andrés, la historia de cómo llegó usted a la conclusión que mañana 14 hay un terremoto en Colombia. Lo oímos. Bueno, pues todo empieza porque la gente habla mucho y comenta de que en Colombia o en Bogotá es muy posible que haya un terremoto muy fuerte. No sé si antes ha sucedido, no sé, pero siempre se estaba comentando de que podría haber un terremoto muy fuerte. Entonces a raíz de esto pues me inquieté y me angustié y yo pues soy cristiano y todo esto lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, le lo interrumpo. A las 6:36 de la mañana, el 31 de agosto de 1917, un terremoto que causó pánico y destrucción en Bogotá. El 1917, un 31 de agosto. Ya que usted preguntaba, fue el último gran terremoto en Bogotá. Ya que usted preguntaba, decía, no me acuerdo o no sé si ha habido un terremoto, pues ahí le doy ese dato. El 31 de agosto de 1917, ahí le cuento eso, dice, los poco más de 100.000 habitantes con los que contaba Bogotá en esa época se vieron sorprendidos por la gran intensidad del movimiento que superó el sismo ocurrido 2 días antes de las 10:05 de la noche, el cual causó algunos daños. Bueno, Andrés. Ese es como un antecedente, ¿no? Y pues Bogotá, si llegara a suceder esto, por lo que es, Bogotá se construyó como que en un humedal o algo así, o antes esto era un lago, entonces si llega a ocurrir esto, Bogotá se vería muy, muy afectada. Entonces bueno, como dije yo, pues soy cristiano, soy creyente, y la palabra dice que si uno con fe le pide a Dios que le revele las cosas, pues Dios se manifiesta y le revela a uno las cosas. Entonces pues en oración y en ayuno empecé a pedirle eso a Dios y pues vamos a ver, porque eso le angustia a uno, un terremoto pues sí. Entonces bueno, en oración, en ayuno empecé a pedirle al Señor y de un momento a otro Que pues, Dios le enseñara cosas o puntualmente sobre terremotos. sobre el terremoto, sobre Ok. ese terremoto que muchos dicen porque han sido pastores, sacerdotes, gente del común. Ok, en usted no, sueños. usted no dijo, Dios, quiero que me envíes mensajes, sino usted dijo, Dios, envíame mensajes sobre un terremoto. Yo quiero saber del terremoto para estar preparado. Ok. Porque obvio a cualquiera le da mucho miedo. Bueno, entonces en oración, en ayuno empecé a pedir. Entonces todo empezó, digamos, ya concretamente en 2017. Mi mamá tiene, digamos, el don de sueños, ella sueña cosas y tiempo adelante pasan lo que ella soñó. No exactamente, pero sí uno dice, vea, lo que ella soñó sucedió. Entonces ella me comentó que había soñado con un terremoto fuerte. Entonces ahí yo me preocupé más y bueno, empecé como más intenso a pedir, a orar y esto. Entonces en 2017, pues yo trabajando en el apartamento, yo leo la Biblia muy seguido y tenía la Biblia en Jeremías. Pero entonces, espere, Andrés, lo primero fue el sueño de su mamá de un terremoto Sí. en el 2017. ¿Qué le contó ella? ¿Le contó detalladamente el sueño o le dijo simplemente, mijo, soñé con un terremoto? O siempre, ya que usted dice que ella tiene un don como de que ocurran lo que ella sueña, usted le pidió detalles. ¿Qué soñó ella? Pues ella específicamente me contó que ella estaba en el apartamento y que empezó no a temblar, porque un temblor digamos que es suave, Ajá. pero ya un terremoto que es muy fuerte, que se siente muy duro. Entonces que ella estaba en el apartamento y que empezó y ahí al frente de donde nosotros vivimos se ve como una especie de loma, una montañita, y ella me dijo que esa loma se venía hacia, o sea, como Un que derrumbe y todo. un deslizamiento, exacto, Sí. sí.
Y eso fue básicamente lo que me contó. Claro que ella ya soñó hace poquito tiempo otra vez con un terremoto. Pero vamos en orden, esto pasó en el 2017, él dice, soñé el terremoto y fue en la ciudad de Bogotá, donde usted actualmente vive y la montaña que tienen cerca se desplomaba todo. Ujú. Eso fue esa parte. ¿Ella ahí vio alguna fecha o algo no? No. Nada, Fecha simplemente no, que iba a haber un simplemente terremoto en un Bogotá. terremoto. Ok, ¿qué siguió pasando? Entonces, como le estaba diciendo, bueno, yo tenía la Biblia ahí y pues allá a veces entra viento fuerte por la ventana. Uno dice, eso es normal, eso en cualquier lugar, ¿cierto? En los Salmos, en Salmo 104:4 dice, voy a leer, dice, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, el que hace a los vientos sus mensajeros. Pero ¿por qué lee esta página? Usted decía que entra mucho viento en su casa, ¿el viento hizo algo? Listo, pues como ahí dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros, entonces el viento empezó a entrar por la ventana, pero entonces ya no Sí. era normal, era muy fuerte, intenso. Sí, entonces, como yo digo, ahí entra pues viento muy fuerte, pero entonces uno no le extraña, las ventanas se cierran y todo eso, pero en ese momento ya fue extraño, ya se pasó, porque era intenso y fuerte y no paraba, no quería parar. Entonces yo como ya había leído esto, yo dije pues si Dios hace a los vientos sus mensajeros, pues el viento quiere algo. Esto sonará muy loco lo que sea, pero bueno. Yo dije el viento quiere algo, entonces en ese momento yo hice la pregunta, ¿qué quiere? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar? ¿Cómo yo hago para saber? Entonces cuando yo hago la pregunta, como yo tenía la Biblia abierta como en Jeremías, algo así, y cuando hago la pregunta, el mismo viento movió las páginas de la Biblia. Sí. El viento entraba de un lado y el mismo viento movió las páginas de la Biblia del otro lado. Entonces empezó a moverse, chan, 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 y se detuvo en Amós. Apenas se detuvo, yo puse la mano sobre la Biblia y yo dije, aquí está el mensaje. Porque yo pregunté, ¿qué quiere? ¿Cómo hago para saber si me quiere dar un mensaje? Cuando usted pregunta, se mueven las hojas de la Biblia. Se movieron, las páginas de la Biblia se movieron y pararon justo en Amós. Entonces, yo dije, bueno, aquí hay un mensaje y me dispuse pues a leer. Yo dije, voy a leerlo todo porque pues yo creí que en todo lo que es Amós iba a estar el mensaje, pero resulta que fue solo un versículo y no leí más. Lo voy a leer, dice, esto es Amós 1:1. Juicios contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahí me detuve. No leí más y como quien dice, ahí quedé impactado y yo como así que... 2 años antes, dice. 2 años antes del terremoto. Dice textualmente ahí. Sí. O sea que usted, a ver si empiezo a entender esta historia, usted leyó esto el 14 de junio del 2017. Por eso digo que la fecha es el 14 de junio, más que... porque fue ese día. Entonces yo anoté ese número, lo anoté en las paredes, mejor dicho. Usted leyó ese mensaje, dijo, 2 años antes del terremoto. Y claro, lo extraño es que usted, segundos antes, le había dicho a Dios en su pensamiento, deme una señal, deme un mensaje. Y el viento mueve las páginas y se lo abre ahí en esa página donde dice lo del terremoto. Exactamente. Eso pasó en el 14 de junio del 2017. ¿Qué pasa ahí después de esto? Pues yo lo tomé como una revelación. Pues como yo había pedido que me revelaran acerca del terremoto, lo tomé como una revelación. Entonces, bueno, le comenté a mi mamá, le comenté a familiares, les dije, pilas que de pronto hay un terremoto. No, digo de pronto porque sí, eso no, muy difícil de asegurar. Pasó 2017, nada raro. Pasó 2018, nada. Su mamá en ese momento, todo eso del 2017 al 2018, ¿había vuelto a tener un sueño con un terremoto o nada? No, Nada. no, digamos que solo fue lo de la Biblia y... El sueño de ella, después lo de la Biblia y siguió la normalidad. Y usted siguió pensando, eso tan extraño que leí. Sí, incluso yo decía, no, pues ¿qué me está pasando? Es que me estoy enloqueciendo o qué, no, pero ya... Usted dice que es cristiano y todo. En ese momento cuando usted lee eso, acude a donde un pastor, acude donde alguien a decirle, o un compañero de la iglesia, alguien a decirle, mire, me pasó esto, a ver qué opinión le daban. No, pues yo lo dejé como ahí, yo paré ahí, yo dije, bueno, ya tengo, digamos, como que una fecha.
yo dije, pues tengo 2 años, ya es mañana, que se cumplen los 2 años. Entonces, pues lo tomé, digamos, relajado, ¿sí? Pues porque faltaban 2 años. Pero entonces, ya digamos que pasó 2017, 2018, entonces ya llegó 2019 y yo, bueno, ya necesito más señales, porque un terremoto puede ocurrir, pues sí, en cualquier lado, ¿no? No, y además que usted al leer 2 años puede que no sean exactos, sino que 2 años haga referencia al 2019 Exactamente, o solo junio. o junio. Y bueno, y entonces llegó el 2019 y ¿qué hizo usted? Pues como ya había llegado el año, digamos, yo empecé en oración y en ayuno otra vez. Un buen consejo para todos es, si quieren ver la presencia de Dios, ayunen y oren. Eso funciona y Dios se manifiesta para cada quien que lo quiera hacer. Entonces, bueno, empecé así a pedir más. Dije, quiero más, porque un terremoto, no más. Era lo que sabía hasta el momento y una fecha. Entonces yo quería saber en dónde, quería saber, digamos, a qué hora, quería saber más, porque sí, se necesita más para uno poder hablarle a la gente. Para poder decir esto, tuve que haber pasado muchas cosas para yo decir, juepucha, esto ya es serio, esto es de verdad. Sí, entonces, bueno, empezó el 2019 con un evento, digamos, astronómico, que fue en el 21 de enero el eclipse, un eclipse que es profético, pues según lo que... Que Das al astrólogo sabe mucho de eso, el 21 de enero de este año. Eso fue del 20 al 21, del 20 al 21, sí, Fue un el 21, eclipse, fue un eclipse. llamado la luna, ¿qué? ¿Esa era la famosa luna de sangre? Sí, sangre... El 21 de enero hubo un eclipse de luna, pero no se le catalogó, digamos que no tuvo gran auge como los eclipses del año pasado, que sí fueron la de la luna azul, la de la luna de sangre, Ok. pero el del 21 de enero sí hubo, fue el segundo eclipse de este año, de hecho. Bueno, entonces llegó el eclipse y usted relacionó esto con algo paranormal, porque los eclipses se anuncian, ¿no? Das ahí con... Sí, claro, de O sea, hecho los eclipses son los únicos, digamos que sucesos naturales o astrales que se pueden predecir Que ya tiene una con fecha exacta. exactitud, o sea, con Exacto. exactitud, se pueden saber de aquí a 20 años qué eclipse hay. Entonces, ¿qué pasó esa noche del eclipse, Andrés? Para los que llegan al cartel de la Mega, están oyendo a Andrés Reyes, un oyente, que nos buscó en varias ocasiones, en varias oportunidades, anunciando un terremoto para mañana 14 de junio, cuando su madre soñó con un terremoto, y él dice que la mamá de él ha tenido sueños que se hacen realidad. Luego él, creyendo en Dios, cuando sintió una corriente de viento, dijo, Dios, dame una señal, y la Biblia movió sus páginas y se le abrió una página exactamente donde decía algo relacionado 2 años antes del terremoto. Y Andrés dijo, faltan 2 años para el terremoto. Claro, cada quien puede sacar su propia conclusión. Ahí sí, como decimos, amanecerá y veremos. Sus comentarios, todo lo pueden hacer con el numeral de esta noche, Terremoto en Colombia. Andrés dice, bueno, pasó todo el 2018, yo ahí faltaba tiempo, pero llegó el 2019 y dije, miércoles, ya se van a cumplir los 2 años, y nombra el eclipse el 21 de enero de este año. ¿Qué pasa? ¿Por qué nombra el eclipse? ¿Qué pasa ese Porque día? llegó el 2019, como quien dice, con toda. Porque empezando enero el eclipse lo catalogaron o se llama, eclipse superluna de sangre de lodo del 21 de enero 2019 sobre Colombia. Ok. ¿Por qué sobre Colombia? El eclipse se ve en muchas partes, pero digo que específicamente sobre Colombia porque en su punto central, en su punto máximo, cuando la luna se ponía totalmente roja y quedaba totalmente tapada, era justo medianoche sobre Colombia y Venezuela. Digamos que esa fue una confirmación más. ¿Por qué? Bueno, ahí continúo. Investigué sobre el eclipse, Sí. que supuestamente es profético y que lo que trae es que estamos en el fin de los tiempos. Investigué sobre el eclipse y ahí decía, yo incluso hablando con mi señora madre, que este eclipse lo que iba a provocar era movimientos sísmicos, que la luna afectaba lo que es los mares, la marea, el mar de magma, las capas tectónicas, que tenía una gran influencia, más ahí en este punto de eclipse porque se hace una línea recta entre Sol, Tierra y la Luna, entonces hay un impacto más fuerte en la zona en donde se posiciona, y fue justo sobre Colombia y Venezuela. Entonces, investigando ahí decía que eso provocaba terremotos días después, y específicamente decía, y 6 meses después de que ocurriera. Resulta que
3 días después del eclipse hubo el primer temblor. Hubo un temblor Hubo un en temblor. Bogotá. En Bogotá, sí, digamos, ¿Sí? en Bogotá. Sí, no sé, le estoy preguntando. Sí, O lo tenía ahí epicentro anotado. no sé muy bien, pero fue... O sea, se sintió en Bogotá. se sintió. Ok, perfecto. 2 días después o 3 días después, bueno. Después de este, otro. 2 días después del temblor, otro temblor. Y 2 o 3 días después, otro temblor. Que se sintieron. Yo de esos 3 sentí 2. Y el Ok. otro me lo contaron. 3 temblores en menos de 10 días. Después de un eclipse de que hablan de todo esto profético y toda esta vaina. Pues ya sí, o sea, ya uno dice, esto es como una prueba muy grande, ¿no? O sea, porque algo está sucediendo en realidad. Usted empezó a relacionar todo. Yo Eclipse, empecé a- llamado luna de sangre, Sí. luego 3 temblores. En menos de 10 días. Eh, eh, ¿Qué siguió pasando, Andrés? bueno, los 3 temblores y después cuando me decido a contarlo, digamos, a la gente, porque yo dije, no, ya esto me lo confirmó. Y ya O sea, sentí esto los para temblores. usted, eso para usted eran detalles de Dios de decirle, se acerca el terremoto. Y a todo mundo, prácticamente, porque Ok. eso, digamos, que salió por noticias y todo. Bueno, entonces, bueno, yo tomé la decisión de venir. Yo había escrito por correo y había tratado de contactar aquí a la amiga para hablar de esto. Hasta pero que vino como Laguna Cuenta una noche a decirle eso. hasta que, pues, yo ahí sí, como quien dice, me tocó ya venir porque quería contarlo. Ajá. Entonces, bueno, vine hasta acá y, bueno, esa noche hablamos, conté un pedazo de la historia y bueno, resulta que cuando yo salgo de acá, yo estaba ahí al frente y salgo ahí por la Caracas, un hombre se llama Andrés también, tocayo, Sí. no me dijo apellido ni nada. Yo iba con la bicicleta por la Caracas cuando él tenía un carro rojo. Si me está escuchando, pues sería bueno que él se comunicara o algo, porque iba en un carro rojo y me dijo, hey, usted fue el que dio el mensaje en la Mega. Y yo, sí. Me dijo, oríllese un momentico. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, bueno, no se orilló ahí y me dijo que subiera al carro y empezamos a hablar. Me dijo, lo que pasa es que soy vidente y estoy muy preocupado porque entre colegas o algo así estaban hablando que era mejor evacuar Bogotá. Eso fue lo que me dijo él. Y que pues que lo que yo estaba diciendo por la radio era muy fuerte y que prácticamente se lo estaba confirmando, ¿sí? O sea, le estaban diciendo, no sé, él me dijo que era vidente, ¿sí? Pero que le habían dicho que era necesario evacuar Bogotá, que porque decían que iba a pasar una catástrofe, ¿sí? Y eso fue ese mismo día. Incluso algo curioso con la fecha y la hora en la que yo llegué es que eso era el 3 de marzo del 2019 y este es un año 3. Fue el 3 del mes 3. Después fue cuando yo me di cuenta que fue coincidencialmente, bueno, no hay coincidencias en la vida, que investigué sobre ese día exactamente y supuestamente ese 333 Sí. es como una especie en que ese día se abría una especie de portal en el que todo lo que era sueños, todo lo que era como de la imaginación se iba a llegar a la realidad. Yo no sabía nada de esa fecha, ese día yo estaba celebrando un cumpleaños y yo me decidí a venir y ya fue 2 o 3 días después que averigüé lo de esto y el 333 significaba algo así, como que sí, se trae a la realidad lo que es cuestión de la imaginación. Ajá. Usted empezó a llenarse de pistas, el eclipse, los temblores, la coincidencia de haber encontrado a su oyente acá ese día que vino a contar pues lo del terremoto. Todo eso usted vino relacionándolo. ¿Qué otras pistas recibió hasta la fecha hoy? Porque falta que me cuente lo del sueño de su mamá, el otro sueño que tuvo que tal vez fue este año. Pero, ¿qué más cosas pasaron este año para usted decir qué cantidad de pistas las que estoy teniendo para saber que se aproxima el terremoto? Digamos, ya ahí en el tema de conspiración y esto, yo estaba viendo y en la portada de una revista gringa, digamos, de Estados Unidos, que se llama The Economist, Sí, revista que norteamericana. ya hemos hablado aquí con Robles, la revista que sale cada año y en su portada Robles como que pone unos dibujos, ¿no? Sí.
que mucha gente luego que pasa el año dice, vio, ellos profetizaron todo lo que iba a pasar en el año, es algo así, ¿no? Sí, 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 mecánicamente incluso el gran investigador Iván Martínez en BM Gran Misterio ha hecho ya varios aportes dentro de la carátula que cada año saca The Economist. ¿Y usted por qué nombra esta revista? ¿Qué pasa con esta revista? Ahí tiene varias imágenes, son bastantes. Era en memoria, digamos, de Leonardo da Vinci. En la parte inferior de la portada aparece un pedazo de lo que es América, Suramérica, exactamente, digamos, Sí. Colombia y Venezuela. Sí. Aparece un animal que se llama un pangolín, exactamente sobre Colombia y Venezuela. No se demarcan fronteras. Este animal es un animal que está en vía de extinción y que es muy preciado por su riqueza, porque ese animalito tiene una piel escamada muy bonita, digamos, entonces lo utilizan es para hacer chaquetas y para vainas así. Entonces, ¿qué significa un animal en vía de extinción sobre Colombia y Venezuela en una revista que hace predicciones, digámoslo así? Ajá. Entonces, digamos, también investigando y todo eso, o sea, digamos, ellos saben algo. Entonces, sí, exactamente, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué ponían un animal en vía de extinción? Y digamos, Colombia y Venezuela estamos como en vía de extinción porque todo lo que está pasando es muy grave. El hambre, Y usted relaciona esto también con el terremoto. lo relacioné también con el terremoto. Incluso ahí en esa portada aparecen los 4 jinetes del apocalipsis listos, como diciendo, ya vamos a salir. Bueno, Andrés, cuénteme, nuevamente usted me dice que su madre tuvo nuevamente un sueño. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Y este sueño cómo fue? Pues digamos que ya han sido varias personas con las que yo he hablado que me han contado de sueños. Pero usted me dice que su mamá, que usted le crea, Específicamente, mi usted le mamá. crea a su mamá fue la que abrió, o sea, la que empezó todo esto en el 2017 cuando le dice que soñó con un terremoto, pero usted dice que nuevamente volvió a tener el sueño. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como un mes, Hace- fue hace poquito. Hace poquito. Fue hace ¿Cómo poco. fue este sueño de su mamá? Pues ahí sí no fue muchas cosas en concreto, simplemente ella me dijo, volví a soñar con un terremoto, que estábamos acá y se movía la torre muy fuerte, que O sea, pero otra vez visualizó ahí a Bogotá. sí, y lo que visualizo, y lo que ella me dice es que es fuerte, sí, que se movía muy muy duro. O sea, no, como digo, no es un temblor. Un temblor se siente y es suave, pero ya un terremoto es fuerte, fuerte. Entonces ella me dijo que no, que era fuerte, que no me da así muchos detalles porque no lo tenía muy claro, pero que era un terremoto, que era prácticamente un terremoto porque la torre se movía muy, muy, muy fuerte. Y eso ocurrió hace más o menos un mes. Y entre sueños, entre digamos de personas que me han contado sueños, porque han habido muchas más personas relacionadas ya con esto, porque pues digamos que ya divulgué esto, entonces las personas me han dicho, ay no, vea, yo también soñé con esto, me dicen, no, yo también soñé con el terremoto, muchas personas me han dicho, estoy preocupado porque muchos sueños, o sea, como quien dice, no soy el único que ha tenido estas, digamos, revelaciones, sino, y yo sé que muchos que me están escuchando en ese momento que seguramente están... ¿Y las personas que le han dado testimonio de haber soñado con terremoto, y todo, le hablan de la misma fecha o le hablan sueños de terremoto y usted dice, jue madre, son más pistas para yo confirmar que se aproxima el terremoto? Sí, fecha no me dicen. La fecha usted es el único que la tiene porque usted deduce hace 2 años que cuando abrió la Biblia decía 2 años faltan para el terremoto, era un 14 de junio. Sí. Ok, y mucha gente entonces le ha venido contando que han soñado con terremotos y terremotos y terremotos. 10 de la noche, 37 minutos. ¿Se aproxima un terremoto en Colombia? ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Annabelle. Para celebrar el estreno de Annabelle 3, viene a casa. El Cartel de la Mega presenta la Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Annabelle 1, Annabelle 2 y en premiere exclusiva, Annabelle 3 viene a casa. Una noche junto a la muñeca más maldita del mundo, Annabelle. La Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El Cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche.
La maratón de Anabel. Boletería hasta agotar existencia. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegioodontologico.edu.co. Nein, mir Klötze. Einmal mir Klötze. Oh, so gerne will nicht. Ich gerne nicht. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Schneide? Ich hab ein Modeschlag. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. August 22nd, 1985, Irene Gales de Tullio. Sister of Millie, Margaret D'Antoni, Ida, Dominic, Nair, Scat, Elvira, and Joe. Wife of William, mother of Mary, and grandmother of Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, 10 de la noche, 41 minutos. Taxibris, gracias por oírnos al 182 y al 528. A todos los taxibris en Colombia, muchas gracias. Estamos acá con una historia de un posible terremoto mañana. Eso lo dice un oyente del cartel paranormal, quien nos ha contado que tuvo primero el sueño de su señora madre, que sueña a veces con cosas que ocurren. Luego de ese sueño, estando él en su casa, en la creencia de él dice que cuando hay un viento fuerte de pronto es que Dios se va a manifestar. Y cuando él siente ese viento fuerte, le dice a Dios que le hable. Y el viento mueve las páginas de la Biblia. Y ahí la Biblia se abre en una página donde habla de faltan 2 años para un terremoto. Andrés dice, esto no puede ser coincidencia. Y empiezan a pasar los días y el tiempo. Y ya cuando llega el 2019 dice, falta poco para esos 2 años. Él dice, se recibe un 2019 con una luna de sangre, con varios temblores. Nuevamente mi madre sueña con un terremoto en Bogotá. Varias personas le hablan a él de un posible terremoto. Y él dice, todas estas pistas me llevan a mí a pensar que esto va a suceder el 14 de junio, o sea, mañana. Terremoto en Colombia, según la creencia de Andrés. Andrés, yo quería hacerle una pregunta. Bueno,
¿terminó ya las pistas hasta el día de hoy de todo lo que lo lleva a pensar que mañana es el terremoto? ¿O hay algo más, algún otro detalle que usted diga, también me pasó esto y también es importante? ¿O ya contó todo? Pues digamos que quedan dos dos cositas pistas. más. ¿Qué otras dos pistas? El 23 de marzo, resulta que pues sacaron una película que se llama El Gran Terremoto. El eslogan de 9 grados dice: podrás predecirlo, pero no podrás escapar de él. Entonces yo lo relacioné porque pues digamos que Hollywood y toda esta gente sí tiene conocimientos y a veces nos preparan psicológicamente, pero específicamente fue que el 23 de marzo fue el temblor de 6.1 en la escala de Richter con epicentro en el Valle del Cauca. Yo estaba viendo la publicación de la película y con el celular en la mano y viendo la publicación empezó a temblar. Un temblor de 6.1, se movían las cosas de la cocina y, o sea, fue fuerte. Entonces yo también como que lo relacioné, o sea, como que más pistas, ¿sí? Porque justo viendo una promoción de película de terremoto y empieza a temblar y entonces yo relacioné esto y lo tomé también como señales. Muy bien. ¿Alguna otra señal? Pues así concreta que la gente pudiera investigar, pues no, ya cosas que me han pasado y comentarios de la gente de sueños y cosas así, pero así ya concreto, pues no. Muy bien. Son las 10 de la noche, 45 minutos. Ahorita vamos a ver a Edwin Robles, que nos quiere hablar respecto a los terremotos, la opinión que él, después de haber oído esta historia, ¿qué quiere decir? Daniel Daza, que es astrólogo, y a través de la astrología él nos va a decir si esto se puede saber, no se puede saber, este tipo de situaciones. Muy bien. Bueno, quiero abrir la línea. ¿Será que aparece alguien que también crea que mañana hay un terremoto en Colombia? Daniel. Puede llamar al 031-232-2124 y 031-288-4218. ¿Cree usted que va a haber un terremoto mañana? ¿Cree usted que hay un terremoto mañana? 031-288-4218, 031-287-9731. Terremoto mañana en Colombia, numeral terremoto en Colombia. Bueno, antes de recibir la llamada, Andrés nos quiere leer algo de la Biblia. Estamos hablando de un posible terremoto mañana. ¿Qué nos quiere leer, Andrés? Bueno, pues como yo les estaba diciendo, esto es, digamos que las señales del fin de los tiempos, digámoslo así. Entonces aquí en la Biblia dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿quién habla? No me reservo el nombre. Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir? Pues resulta que anoche yo me acosté a dormir muy normal. Casi siempre sí tengo sueños, pues, pero pues yo no tengo ni idea qué significan mis sueños. Pero pues ayer tuve un sueño muy raro y fue que yo estaba con mi familia. Yo vivo en el centro de Bogotá. Estábamos en la terraza como que disfrutando y comenzó como a prenderse una casa del lado de arriba de las montañas. Entonces yo les dije que teníamos que salir corriendo y comenzaban como a prenderse como todas las casas y como a caerse todo, como si estuviera temblando. O sea, fue muy muy raro el sueño porque
porque yo no sabía ni qué día era hoy ni nada, normal. Yo salí corriendo y yo me acuerdo que lo único que cogí fue a mi mamá, comencé a correr con ella. Cuando yo iba bajando de la loma, como una loma, me acordé que pues que mi esposa estaba en el norte, entonces yo dije como que no alcancé por ella, no sé qué, y ahí en ese momento como que pensé como, creo que esto ya lo habían dicho y fue en una emisora, y luego como que me recordé que era esta emisora y decía como que mañana quién va a saber, o sea mañana quién va a decir que sí es verdad. Y ahí me desperté, pero entonces no tenía ni idea de nada de eso, y ahorita que lo estaba escuchando a ustedes como que me acordé del sueño y yo dije como que qué raro, parce, fue muy raro, es muy raro. Muchas gracias por su llamada. Mire lo que nos cuenta también el director de la Mega Bucaramanga, oigan esto. Hoy es jueves 13 de junio, hace 2 noches atrás tuve un sueño, algo fuerte, muy intenso. Me encontraba en mi trabajo en los estudios de la RCN, donde soñaba que, sentía que estaba temblando y se movía el edificio y se movía todo, y era algo catastrófico. Hace dos semanas literalmente me soñé, pues ahora que Daniel habla sobre esa persona que anuncia un terremoto, pues me parece algo bastante de miedo, pues preocupante. Que yo hace 2 noches haya soñado esta situación que me dejó un poco inquieto, sobre todo pues en esta región que es donde bastante tiembla, pues me dejó un poco inquieto sentir eso en el sueño, y bueno, ahora ver eso. Muy bien, muchas gracias, amado director de la Mega Bucaramanga. Posible terremoto mañana, ¿qué opinan ustedes? Numeral terremoto en Colombia. Bueno, Edwin Robles ya oyó esta historia. ¿Qué nos quiere decir acerca de los terremotos y pues de todo esto que estamos hablando esta noche? Muy bien, mirando todo detenidamente, escuchando atentamente todo lo que dijo nuestro invitado y Andrés, y además de eso, basándonos en todas las probabilidades existentes, pues la verdad se me hace de pronto un poco ilógico que se llegue a acertar con algo que determinadamente es de origen natural como tal. Nosotros realmente no tenemos la capacidad, o no se ha llegado a conocer a algún ser humano que tenga una capacidad para definir o predecir ese tipo de desastres naturales, terremotos, huracanes, no sé, erupciones volcánicas, porque no tenemos ese don tan avanzado para sostener que tenemos esa percepción de recibir una visión de ese tipo, y aparte de eso, digamos, generar algo tan grave y tan importante como decir que va a temblar, y aquí, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que no está preparada, por lo que se puede observar siempre, por ejemplo en los simulacros, la mayoría pues lo toma de pronto como deportivamente, pues no creo, digamos, que por esa línea se acierte en ese tipo de sistema. Pero la conspiración ha hecho por su lado otro tipo de lineamientos en cuanto a los sismos. Cuando se hablaba, alguna vez hablamos aquí, tocamos el tema del HARP y tocamos el tema del SURA, que bueno, obviamente no se ha establecido la existencia real de que estos equipos tengan la capacidad de generar sismos, pero la conspiración ha planteado que Estados Unidos, teniendo en cuenta las bases de Nikola Tesla, y aparte de crear una especie de antenas de radiofrecuencia, y que se suponía era un arma que en cualquier momento lo hubieran podido utilizar, pues su función era sencillamente hacer rebotar ondas de radiofrecuencia al espacio, y que un satélite emisor las convirtiera en otro tipo de frecuencia, las devolviera a la Tierra, y de allí pues utilizarlas, por ejemplo, en medir profundidades a nivel terrestre, etcétera. Pero también y oscuramente se había dicho que con esto se podían generar sismos. Pero bueno, siempre van las dos partes a la par, ¿no? El que dice que eso es mentira, que incluso yo recuerdo muchas veces, la vez que yo estuve aquí presente cuando Espejo MX habló, y en una intervención que yo hice en donde le pregunté sobre el HARP, él aseguraba
que no, que eso es mentira y que realmente él estaba simplemente capacitado para ese tipo de visiones. Pero yo digo, sinceramente no he conocido la primera persona que acierte en ese tipo de línea, ¿no? No estoy en ningún momento diciendo que los medium o los videntes tengan, digamos, o lo que hacen o lo que realizan sea producto de la ciencia ficción, no. Pero es que predecir un terremoto es una cosa completamente inimaginable, ¿sí? Por ahí, alguna vez escuché fue lo de Armero, que un cura sabía que iba a erupcionar el volcán y que, mejor dicho, que no sé si lo mataron, porque la gente se enteró, bueno, los que sobrevivieron se enteraron de ese fenómeno natural, de ese desastre, y que se había podido predecir. Bueno, entonces la opinión de Roles es, no hay la persona que pueda predecir esto. Ahora, alguien me decía aquí en Twitter, bueno, y si el invitado está tan seguro, ¿por qué no fue a un medio de televisión para que la gente evacuara? Yo le respondo, porque nadie le va a creer. O sea, no es tan fácil llegar al noticiero y, sí señor, siga. Ah, mire, que es que el señor aseguró que mañana hay un terremoto, que si pueden evacuar Bogotá. No, eso no pasa. Entonces le respondo a mi amigo en Twitter que me dice, Dani, ¿por qué el hombre no fue a la televisión? Aquí le damos este espacio porque es un programa paranormal. Por lo menos ya está en radio. Y no es una verdad, por lo menos ya está en radio. Pero claro, un noticiero no puede salir a decir evacúen una ciudad porque un hombre dijo que va a temblar. Menos sin fuentes. No, nada, sí, nada. Noticia, y yo siempre lo he dicho acá, y es, hombre, si existiera esta persona que puede decir cuándo y dónde va a temblar con exactitud, claro, ya tendría hasta una sección en el noticiero más famoso del mundo, ¿cierto? Como la sección del profeta, que no falle ya, y decirle, bueno, ¿qué viene? ¿Dónde va a temblar? Terremoto en 3 días en tal ciudad, todo el mundo evacúa, hay terremoto, todo se cae y la gente regresa a su ciudad. Pero, y yo les decía acá en un programa, si esa persona existiera, tocaría decirle Dios. Imagínese una persona, ahora, no sé si esta persona exista y la tenga algún gobierno por allá encerrada o qué sé yo, o estas personas las maten, no tengo ni idea. Pero piensen ustedes por un segundo que una persona, en serio, acertara a todo lo que dijera en cuestión de terremotos. Les repito, cualquier noticiero en el mundo daría lo que fuera por tener a esa persona en el noticiero. Y ya, sí, claro, su sección, señor, alguna catástrofe mañana, y que él diera, no, mañana no. Pero pasado mañana sí hay, y mañana se las contamos en el noticiero y todo el mundo viendo. Sería ver a Dios en el televisor. Claro, obvio. Y que Dios diga, por favor, Bogotá, mañana terremoto, y ya todo el mundo evacúa y dice, este man dijo Bogotá, no puede ser. Y efectivamente que pasara, claro, pues creo que ese señor sería lo más cercano a Dios por encima del Papa y por encima de todo el mundo. Unos dirían cercano al diablo, pero bueno, yo lo diría, Daniel Tres Palacios, diría más cercano a Dios al anunciar cosas que van a pasar y salvar vidas, ¿no? Porque al final está ayudando a salvar vidas. Pero bueno, cada quien puede opinar lo que quiera de este tema. Roles dice, no, yo sí no creo que una persona pueda anunciar terremotos y esto. Andrés, usted que es una persona cristiana, creyente en Dios, estos terremotos, estas catástrofes naturales, ¿para usted son obra de Dios? Porque una cosa es que Dios se lo anuncie a usted, pero ¿quién es el autor? ¿Quién es el que dice, voy a sacudir al planeta en tal región y que allá se muera un poco de gente? Para usted, ¿quién es el autor de esos terremotos? Pues todas las cosas buenas o malas vienen de Dios. Ok, o sea que si hay un terremoto mañana, o los terremotos que ha habido, donde mueren personas, muere gente inocente y todo, fue obra de Dios. Sí. Ok. Sí, entender eso, ya que usted es cristiano y muy creyente en Dios. Ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios, si los creyentes en Dios dicen, bueno, Dios debe ser un ser bueno, ¿no? Y protector y nos debe ayudar. ¿Y por qué Dios causa esto? ¿Por qué Dios causa que un volcán haga erupción? Por ejemplo, hablando de nuestro país puntualmente, en el 85, cuando el Nevado del Ruiz hace erupción, se crea una gran avalancha y aplasta 30.000 personas, aprox en Armero. ¿Por qué en enero del 99 el terremoto en Armenia? ¿Por qué un Jueves Santo en el 83 en Popayán, hasta la cúpula de la catedral aplasta a personas creyentes ahí rezando? Me preguntaría, ¿por qué Dios, usted que es creyente y en Dios, por qué Dios hace eso? Pues digamos que así fuera un arma que logre hacer terremotos,
todo está de Dios, ¿sí? O sea, si Él permite que O sea, alguien si un hombre oprima- manipula un botón para que haya un terremoto, también es Dios. Sí, Él es el que pone presidentes, Él es el que pone gobernantes, sea bueno o sea malo, digamos que uno no sabe por qué, pero Él sabe por qué hace sus cosas. Y digamos que en estos tiempos, todo lo que va a suceder en cuanto a catástrofes y en cuanto a política y es para hacer manifiesto de que hay un Dios. Pero, perdón Andrés, pero entonces un Dios cruel. Un Dios que quiere decir, aquí estoy yo por medio de vidas. Cruel porque por el hecho de que muera gente. Claro, que muera mucha gente inocente en muchos casos, en un terremoto, una avalancha. O sea, usted dice, él quiere decir, aquí estoy yo. ¿Y por qué Andrés? Repito, usted es una persona que sigue la Biblia, es creyente. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué más bien, si nos quiere dar un jalón de orejas o un llamado o decirnos, oiga, yo sí existo? ¿Por qué no se aparece en vez de hacerlo a través de un terremoto? Porque lo voy a poner ejemplo. Mañana hay un terremoto en Bogotá. Muere 1 millón de personas. ¿Eso va a hacer que la gente crea en un Dios? ¿O por el contrario, va a perder seguidores? Porque usted dice, es que él quiere decir que aquí estoy yo. ¿Por qué no lo hace de una manera pacífica y hermosa? ¿Por qué no se abre el cielo y se aparece este hombre así como y nos diga, hermanos, hijos míos, no sé cómo nos quiera llamar, aquí estoy yo, sé que muchos no crean en mí, todo, y a partir de mañana todo el planeta dice, oye, nosotros creyendo en fulano de tal, y yo no creyendo, y mire, y se apareció. Quiero que usted me responda a eso. ¿Por qué quiere hacerse notar o decir, aquí estoy yo, mediante actos que cobran miles de vidas? Bueno, digamos que Dios ya se hizo manifiesto en la venida del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años. Señor Jesucristo vuelve y se va a hacer manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted dice, ¿por qué no se aparece? ¿Por qué no nos dice? Sí, Él ya viene, Él ya se va a aparecer. Nos va a decir, yo soy Dios. Y nos va a decir a nosotros, ustedes también los que creen en mí, pueden tener este poder, porque nosotros, si somos hijos de Dios, pues digamos que somos dioses, y la Biblia dice que somos dioses. Sí se va a aparecer y sí nos va a decir, pero ¿qué es lo que pasa? Estos son señales, esto es el principio. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Por eso, pero repito, señales sangrientas, señales de un Dios no bueno. O sea, está diciendo, Jesús va a volver, claro, para los creyentes Jesús tiene que regresar y llegar al juicio y en fin, todo eso. Pero mi pregunta, Andrés, es, usted dice, todo esto, todo lo que pasa es obra de Dios, y eso es muy válido. Desde el que oprime un botón para empezar una guerra, si logra oprimir el botón es porque eso fue voluntad de Dios. Un terremoto, que es lo que estamos hablando, es voluntad de Dios. Y usted dice, es para hacerse notar Dios. Yo le repito, Andrés, a usted la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios no se parece de una forma pacífica y si lo hace de manera violenta? Como los terremotos. Si Dios es el que puede causar un terremoto, eso es una forma violenta. De hacer que media ciudad, una ciudad, un pueblo entero, quede en escombros donde mueren niños, ancianos, gente buena, gente mala. Quiero que me responda eso. ¿Por qué Dios hace eso? Pues Dios no se muestra, digamos, solo en estos eventos catastróficos. Él se muestra también... No me va a decir en cosas lindas, pero respóndame en las cosas malas. ¿Por qué tiene que hacer las cosas malas para captar nuestra atención? Pues estamos en el mundo físico y material, ¿sí? Y pues digamos que en este mundo suceden todas estas cosas. Por Dios. Por Dios, sí. Correcto, y las cosas malas son por Dios. Bueno, voy a poner como un ejemplo, digamos. El papá que corrige al hijo, que le dice, hágame un favor, o le dice, no me toque esto, o no me toque esto que se va a quemar. Sí. ¿Sí? El hijo no sabe por qué el papá le dice que no, pero digamos, él lo hace. Digamos, no sé, el papá lo castigó, le dio un juetazo, bueno, no sé, ¿sí? Lo castigó de una forma, digamos, le dio una palmada, digamos. El hijo no sabe por qué se la dio, ¿sí? Él no entiende, él no sabe. Digamos que esto es como una especie de, digamos, un juguetazo. Que sería un padre violento, vuelvo a lo mismo. Entonces tenemos un Dios violento, bajo su creencia, que nos tiene que enseñar a las malas. Porque el padre que le dice al niño, no metas eso ahí, no metas, y le pega, pudiéndole hablar o pudiéndole hacer otro ejemplo, parto de ahí. ¿Por qué, si Dios es tan hermoso y todo, por qué causa un terremoto para
para jalarnos las orejas, si es lo que logro entender. Usted dice, un terremoto ocurre porque Dios quiere jalarnos las orejas, ¿cierto? Sí. Pero si es bueno, ¿por qué lo hace de esa manera? Y usted ponía un ejemplo, y ahora me voy por ejemplo, muy bueno. Que uno con su hijo y decir, no, ¿sabe que yo a mi hijo a punta de fuetes que lo voy a educar? Eso es un padre violento. Sí. Entonces vuelvo y le pregunto, si ese es su ejemplo, ¿Dios es un ser violento y maligno? Al usted ponerme el ejemplo de ese papá que le pega a su hijo para educarlo, ¿ese es el Dios que tenemos nosotros? ¿Un papá que nos pega? Para usted que es cristiano, ¿ese es el Dios que tenemos? Pues como están las cosas, yo creo que sí. Ok. O sea, entonces para usted, digamos, dice, sí, es para aclarar esto, es la creencia de Andrés Reyes. Usted dice, sí, a Dios ya le tocó, por medio de terremotos y todo, y muera gente inocente, jalarnos las orejas. Pues lo que pasa es que, como le digo, lo de la muerte, pues yo diría que para mí el morir es ganancia, porque ya para uno de sufrir en este mundo material. Pero para su mamá es ganancia que usted se le muera hoy. Pues si creo en Jesucristo o sea, si muero creyendo, sí, porque... No, pero para su mamá que queda en este plano, usted sale ahorita, lo coge un carro y lo mata. ¿Usted cuántos años tiene? 30. 30 años. ¿Para su mamá va a ser lindo eso? Y Pues su mamá no, mañana, claro. y su mamá esta noche va a decir, uy, qué berraquera, Jesús es grande, Dios es grande, se llevaron a mi hijo, lo atropelló un carro, o lo metieron una puñalada aquí por robarle un teléfono, gracias Diosito. Porque eso es lo que pasa en un terremoto, el papá se despierta y sus hijos en escombros y mueren. Sus hijos, por ejemplo, el papá va a decir, uy, Dios, gracias por llevarte a mis hijos los aplastaste con unas rocas, buenísimo mi Dios, mañana vuelvo y me echo la bendición. No, pues obvio sí, digamos, en cuestión de mi mamá, pues obvio sufriría y sentiría Por eso. dolor por la Por eso. partida, digamos. Y es que yo le hablo desde este plano, que es el único plano que es el real hasta el momento. Nadie sabe qué viene después de la muerte, nadie. No dice comprobado que viene después de la muerte. Cada quien tiene una creencia. Pero usted dice, después de la muerte vendrán cosas lindas. Esa es su creencia. Pero hablemos del plano real, que es este. Si usted muere ahorita de manera violenta, su mamá va a sufrir. Y va a sufrir, creo que el resto de la vida. Porque se le llevaron a un hijo de manera violenta, ¿sí o no? Para usted de pronto es felicidad en el otro plano. Pero su mamá va a sufrir acá. Entonces, Dios arrebatar vidas de manera violenta. Listo, de pronto esos que mueren en un terremoto no sufren, ¿cierto? Y de pronto llegan allá al paraíso. Y los que quedan acá, familiares de esos seres queridos que fallecen, ¿Dios les hizo ese castigo? Pues a veces el sufrimiento es como para que uno aprenda, ¿no? Sí, uno dice, pero ¿por qué razón Dios es así, nos tiene que hacer sufrir? Pero pues digamos que en la vida, en esta vida que tenemos, muchas personas les ha tocado sufrir. Digamos, han sido malas personas, no les importa nada la vida, no les importa ni la mamá, ni el papá, ni la familia. Y cuando sufren algo, cuando tienen un accidente, cuando pierden un familiar, ahí como que reflexionan y dicen, tengo que cambiar, o sí, la persona tiene un cambio a partir de un evento, digamos, catastrófico. Entonces... Bueno, voy a hacer una pausa muy cortica y ahorita va a hablar el astrólogo Daniel Daza acerca de los terremotos. Pero bueno, Andrés, para resumir, usted dice mañana era un terremoto, ha recibido pistas de su Dios, de su señora madre, de personas cercanas que han soñado con el terremoto. Y Andrés dice, mañana hay un terremoto. Hablábamos del tema de Dios, ya que el creyente dice, todo pasa por obra de Dios, y si hay un terremoto es obra de Él. Así mueran inocentes o lo que sea, es obra de Dios. Andrés está hablando que mañana, bajo su creencia, habrá un terremoto en Colombia. 11 de la noche, 6 minutos, ya estoy de regreso. ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Annabelle. Para celebrar el estreno de Annabelle 3, viene a casa. El Cartel de la Mega presenta la Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio, en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Annabelle 1, Annabelle 2 y en premiere exclusiva, Annabelle 3 viene a casa. Una noche junto a la muñeca más maldita del mundo, Annabelle. La Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El Cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La Maratón
de Anabel. Boletería hasta agotar existencia. Este año, inevitablemente se respira fútbol. 26 partidos, 6 estadios y 24 horas de cubrimiento. Narrados por el mejor equipo de la radio. Javier Fernández, el cantante del gol. Jotas Mantilla, Pache Andrade, Jorge Eliezer Torres, Jairo Garzón. Entre en antena2.com.co y rcnradio.com y entérese de cada nuevo detalle de la Copa América. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Golazo Servientrega! Registra 3 guías en servientrega.com/golazo, más 20,000 pesos y llévate el maletín de la Selección Colombia. Reclámalo en los centros de soluciones autorizados en todo el país. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. Aplican condiciones y restricciones. Todos tus miedos. En el cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al Cartel Paranormal, 11 y 11 minutos. Esta noche hablando de un posible terremoto que ocurrirá mañana en Colombia. Es la creencia de Andrés Reyes, nuestro invitado esta noche, que mediante un sueño de su madre, testimonios de personas cercanas a él, un mensaje que recibió de Dios, como él lo dice, cuando Dios a través del viento abrió las páginas de la Biblia y le dijo: en 2 años hará un terremoto. Eso ocurrió el 14 de junio del 2017. Andrés nos ha buscado al Cartel Paranormal para dar su mensaje. Que esto es verdad, nadie lo sabe. Lo sabrá Dios, si es que existe. Y si es que Dios es el que hace que un terremoto se produzca. Andrés nos dijo, hablando de Dios, ¿crees que dijo? Sí, todas las cosas buenas y malas en la vida pasan por obra de Dios. Si hay un terremoto y se lleva una cantidad de miles de inocentes, es obra de Dios, que por algún objetivo lo hizo. Y bueno, de eso hemos hablado en esta primera hora. Ya viene Dani Daza, el astrólogo, con sus opiniones. La línea está abierta si alguien quiere y opinar acerca de Andrés Reyes, y también si cree que mañana existirá un terremoto. Roles quiere decir algo, ya un segundito. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Con Leonardo, ¿me escuchan bien? Leonardo, sí señor. ¿Qué quiere decir usted al respecto de un posible terremoto el 14 de junio del 2019 en Colombia? Ok, muchísimas gracias. Que estoy manejando, entonces yo no pensé que me oyeran bien. Pues respecto a lo del terremoto, me da como mucha curiosidad por una vivencia que tuve hace muchos años. Yo no sé si ustedes recuerden un temblor muy fuerte que hubo. El epicentro fue en Fuente Quetame, como saliendo de Caquesa. Eso fue en el 2006 o 2007 si no estoy mal. El 22 de mayo, si no estoy mal, fue el 22 de mayo. Yo me levanté súper asustadísimo, pero una cosa impresionante. Llamé a todo el mundo, tenía un presentimiento súper tenaz. Llamé a todos los familiares, a todos los amigos, hasta de cabinas. Les llamé que me quedé hasta 100 minutos y sucedió un temblor. No sabía qué iba a pasar, sabía que iba a pasar algo malísimo, pero me asusté muchísimo.
y finalmente hubo el temblor y resulta que allá donde fue el epicentro vivían unos familiares que fueron a los únicos que yo no llamé. Y gracias a Dios no les pasó nada, no estaban ese día, pero la casa casi se les cae. Y eso, entonces, respecto a ese tema, pues uno dice, bueno, hasta no creer, pero es complicado y pues no creer en cosas, o sí creer en cosas, no sé. Y respecto a lo que ustedes estaban diciendo ahorita, respecto a la opinión de que por qué Dios es tan malo, o por qué Dios hace cosas malas, corrijo. Quiero dar mi opinión en ese tema. No sé si las personas que hayan leído la Biblia, yo soy cristiano, Sí. no cristiano fanático, pero sí me considero mucho más cristiano que católico. En la Biblia, en el comienzo, en el Nuevo Testamento, hay muchas partes, Dios quiera no me interpreten los oyentes, ustedes, donde hay guerra, y Dios dice prácticamente, hey, mueres tú, o sea, estoy cansado de que se maten, tienes que morir, prácticamente cosas así, no me acuerdo textualmente, pero sí pasa eso. Por esa razón fue que Dios manda a Jesús, a su único hijo, y vas a él, supuestamente, él muere por nuestros pecados, y Dios nos ve a nosotros como si fuera Jesús una manta transparente, y nos ve como si no tuviéramos pecados. ¿A qué hoy yo? Que Dios se cansó de que fuéramos tan malos, de que no supiéramos utilizar ese libre albedrío que nos dio, y nos matáramos entre todos, que mandó a su único hijo para ser perdonados. ¿Y por qué nos dio un libre albedrío? No sé si a veces se pregunte. Es una respuesta muy sencilla, porque Él nunca quiso o nunca quería que nosotros la amáramos por obligación. Él es para mí, es mi único y perfecto Salvador, y lo amo sobre todas las cosas. Que no sabemos, Tripas tiene toda la razón, y bueno, ustedes todos, hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos qué pueda pasar después de la muerte, no sabemos qué pueda ocurrir si en realidad los fantasmas son fantasmas, espíritus o demonios, porque a ese es otro debate, que no son demonios, sino que no son, digamos, el que se muere y ya, sino que de pronto se asustan en una casa, no es el que muere, sino que es un demonio que se quiere hacer pasar por esa persona, burlándose de los familiares, no sé, muchas cosas que en realidad no sabemos, pero también en la Biblia dice que digamos el maligno no tiene el poder para hacer un terremoto, no tiene el poder para hacer una catástrofe de tal naturaleza. No quiero llevar al tema, a tocar el tema, lo toco muy por encima, porque yo sé que en alguna vez escuché a Tripas decir ese tema como que delicado. 21 ángeles, o sea, jamás sabremos por qué unos príncipes, unos niños tuvieron que irse así. No lo vamos a saber. Hay muchas cosas ya, aparte que de pronto voy a mandar el correo y los visito, y metemos en debate muchas cosas más largas, porque sí tengo mucho más en la cabeza que contar, pero se sale del tema. Pero sí, a pesar de que suena loco y que es imposible, total, no predecir un terremoto o cosas por el estilo, siempre no me encierro como la banda, como dicen, de creer que es posible, y que pues, Dios también se puede manifestar por muchas formas. Y pues sí, yo tengo como ese respeto, no, ojalá Dios quiera no pase nada, y si no pasa nada no tildaré loco a nadie, ni a Andrés, que creo que es el que está ahorita tratando de informarnos, ¿sí? Nada, sencillamente yo también alguna vez tuve esa inquietud, como les conté ahorita, y un presentimiento horrible,
no sabía qué iba a pasar, pero pasó un temblor muy fuerte, pero fue un temblor, y me ha pasado 2 veces, una que otra vez, también me iban a robar en una ocasión y me pegaron una puñalada por robarme, y esa la noche anterior o 2 noches anterior estaba muy asustado, pero por mi vida, y no sabía por qué. Solamente me han pasado 2 veces en la vida, eso de resto no es muy extraño, pero pues en sí, muchachos, ese es mi humilde opinión. Bueno, no, usted muchísimas gracias por llamarnos al Cartel Paranormal. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Habla Zamora. Zamora, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué opina usted de los terremotos, las catástrofes naturales? Si alguien las puede anunciar, no se puede, ¿qué quiere decir? A ver, Daniel, hay que tener en claro lo siguiente. La Biblia habla claramente de que para estos tiempos se intensificarían los terremotos en un lugar tras otro. Sí. Esto lo habla en el libro de Mateo, en el capítulo 24, del 6 en adelante, sí. Los versículos. Es normal de que se van a intensificar. Ahora, Daniel, viene un asunto interesante. Lo que tú dices respecto a un Dios malévolo, si lo planteamos como tú lo planteas, obviamente es inaudito que uno crea que un Dios se deleite destruyendo a la gente, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Quien maneja el mundo no es Dios. Quien está manejando el mundo actualmente es el otro gobernante, su opositor. ¿El diablo? El diablo, correcto. Ahora, tú me dirías, bueno, pero si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no maneja el planeta Tierra? Sí, ¿por qué le soltó las riendas al diablo? Bueno, espera, curiosamente. ¿Por qué? Porque se tienen que definir unas cuestiones respecto a Dios, las cuales ya están próximas a definirse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que venir nuevamente nuestro Señor Jesucristo? Porque va a concluir con todo, con toda esta maldad. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que está pronosticado o predecido en la Biblia. Tiene que quedar en claro lo siguiente. Primero, que Satanás, el diablo, es un mal gobernante cuando cuestionó a Dios desde el jardín de Edén. Segundo, se habla claramente de que que todos alguna vez hemos escuchado la oración modelo, ¿sí o no? Que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Sabemos de que el nombre de Dios es santo, pero Dios es un título. Su nombre en hebreo aparece como YHWH, que de acuerdo a eruditos que no podían pronunciar ese nombre, de ahí sacamos el nombre de Yahvé, Jehová, que significa lo mismo. El nombre de Dios es el que llega a hacer que todo sea posible. Ahora, la santificación del nombre de Dios viene. Dios no está controlando el mundo, pero precisamente por el Padre nuestro, eso es lo que pedimos, que venga su reino, para que organice todas las cosas que han estado desordenadas. Respecto a estos tiempos que son tan críticos, tan difíciles, estas muertes no son producidas por Dios, pero Dios va a organizar las cosas. Por eso tiene que venir. Inclusive, mira que eso aparece, es tan claro, porque muere mucha gente inocente, sea bueno o malo, porque el suceso imprevisto nos acadece a todos. En la misma Biblia lo especifica en Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Dice: todos, nadie está exento de que les pase cosas malas hasta que no venga ese reino de Dios. Y por eso mismo se menciona, inclusive en la misma Biblia se menciona que en 2 Corintios 4:4 que el gobernante de este mundo es Satanás. Por eso no podemos culpar de la maldad, o sea, de todo lo malo que le sucede a la gente a Dios. Son cosas que tienen que suceder, pero no es Dios el que lo está causando. Y Dios no está controlando el mundo. Si Dios controlara el mundo, todo el mundo sería perfecto. Inclusive, es curioso, Dios, a pesar de ser todopoderoso, no sabe cómo nosotros vamos a actuar, si nosotros vamos a hacer su voluntad o no. Él por eso dejó el libre albedrío. Quien quiera averiguar de él,
estudie la Biblia. Amigo, ¿cómo me repite su nombre, por favor? Zamora, interesante todo lo que usted está diciendo. Tengo una pregunta y relacionando con la historia de Andrés, que es el oyente invitado que viene y nos está contando todo esto. Andrés decía que el sueño, tanto que recibe su madre, cuando él siente el viento y le pide una señal a Dios y se abre la Biblia donde dice que habrá un terremoto, ¿esa señal sí se la envía a él Dios o se la envía el diablo, que es el que está manejando el mundo? yo te diría una cosa, los demonios dan señales y se hacen pasar por profetas, inclusive en la Biblia se menciona, Satanás se hace pasar por agente de luz. O sea que las señales que ha recibido Andrés posiblemente en su creencia pueden ser señales, son los de los demonios, de los actos que van a cometer. Correcto. Es muy posible. Es eso lo que va a acontecer. Precisamente porque hay... Mira que curiosamente nosotros decimos, uy, no, pero es que hay gente que recibe señales de espíritus. Vea, está claro, en la Biblia se menciona que la tercera parte de los ángeles se rebeldizaron contra Dios. Eran ángeles poderosos que están aquí encerrados, aquí en la tierra. Hay personas que son videntes, pero no por Dios, sino por el que gobierna este mundo, que es curioso, de las cuales, si estudiamos la Biblia nos damos cuenta. Dios no está controlando el mundo. Y no es difícil ver la situación caótica como está. Si Dios controlara el mundo, diríamos, Dios es un Dios maligno. Pero entonces, en este momento, señor Zamora, en este momento, entonces podríamos decir que los hijos de Dios fueron abandonados por él. No. Por un tiempo hasta que vuelva Jesús, digámoslo así. En este momento estamos. No, en este momento sí. Exacto, esa es mi pregunta. En este momento Dios nos abandonó en este momento. No. Mira que es curioso. Dios nos da la libertad. Sí. Desde un principio nos dio la libertad de qué? Si queremos hacer su voluntad o si no la queremos hacer. Nuestra decisión, nuestra tendencia por lo general nuestra tendencia es hacer lo malo y a ver lo malo como bueno. Andrés, si tú te fijas en cómo ha cambiado la vida, en las costumbres, en la actitud del hombre, lo que Dios planeó desde un principio aparece como si fuera malo y lo bueno parece como anticuado o ridículo. Entonces mira que es curioso, no nos damos cuenta de cómo han cambiado las normas. ¿Has leído la Biblia? Actualmente el que tú tengas 4 hombres de parejas, para ti eso es normal y es bueno. En la Biblia lo condena, Dios condena estas prácticas, pero Dios deja que cada quien escoja si quiere servir a Él o no. Inclusive, mira que Dios es tan sabio y tan amoroso que nos enseña qué es la muerte. En la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 9 y 5 y 11, dice que cuando nosotros morimos, dejamos de existir. Nuestros conocimientos, nuestra sabiduría perece. No hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay trabajo en el Seol, el lugar a donde vamos. Sencillamente dejamos de existir. Prácticamente volvemos al estado de como éramos antes de nacer. Antes de nacer no existíamos. Pero entonces, Zamora, para aterrizar esto y hacer una pregunta puntual para darle aquí la palabra a otros invitados es, si se llega a producir, sea mañana un terremoto, en los próximos días, en 100 años, no sabemos cuándo, usted dice, esto es obra del diablo, que es el que en este momento tiene las riendas del planeta. Claro, obviamente. Perfecto, muchas gracias, señor Zamora, por su participación. Robles, ¿quería hacer algo cortico antes de dar la palabra al astrólogo? Pues es mi opinión, respeto obviamente las opiniones de mis compañeros del invitado, pero me parece una locura estar comparando un libro que se escribió hace más de 2000 años, un libro que interpretaron hombres que ni siquiera son desde este tiempo, dentro de su cosmogonía, dentro de su conocimiento, y que a todos se le quiera dar el punto de fatalismo. Realmente la iglesia protestante o la iglesia evangélica protestante siempre ha tenido esa tendencia, y sobre todo si nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, de colocar por anticipado el libro del Apocalipsis para poder, digamos, contrarrestar lo que según ellos creen es su conocimiento. Vuelvo y aclaro, no estoy atacando, es mi opinión, la opinión de Edwin Robles, y la verdad no sigo sin entender por qué el hecho
de que muchas veces han pasado o han sucedido catástrofes a nivel mundial, porque entonces nunca se han hecho presentes antes de eso para poderlas evitar y salvar muchas vidas. Me parece que es muy contradictorio tener que decir que Dios es el que está orquestando digamos la temática de un sismo, de una catástrofe natural, cuando ni siquiera la ciencia como tal ha logrado, digamos, determinar esa función de quién es Dios y por qué suceden este tipo de cosas. Yo creo que la Tierra es un ser vivo, la Tierra responde ante, digamos, el maltrato que el mismo hombre le da, pero dejémonos de metáforas y dejémonos de cuentos de Blancanieves. O sea, aquí nadie nos va a salvar si llegara a suceder un temblor. O sea, nos salvará nuestro instinto en el momento en que tengamos que reaccionar para o salir corriendo y salvarnos, o desafortunadamente fallecer porque nos cayó, nos aplastó una plancha encima. Bueno, Daniel Daza, el astrólogo que ha estado muy atento a todo esto, ¿qué opina? ¿Qué quiere decir? Pues miren, y le hago una pregunta antes. ¿A través de la astrología, Dani Daza? No se puede. ¿Se puede uno decir, va a haber un terremoto tal día? No. Ok. No se puede. Primero y segundo, la ciencia tampoco ha podido determinar qué es lo que pasa antes de un terremoto para poderlo predecir. Miren, esto es bien interesante porque yo me puse a la tarea de investigar muy juiciosamente, y ustedes hablaron al principio de un personaje que en Twitter daba algunas fechas con magnitud y de una manera muy precisa cuándo iba a ser los terremotos o los temblores en ciertas partes del mundo. Este personaje, y yo le hice un estudio bien interesante a todos los tweets, y escogí más de 500 tweets al azar. Eso lo hice entre ayer y hoy, toda la tarde, todo el día me puse a hacerlo. Y esto es bien curioso, porque este personaje atinó al 83%. O sea que el 83% de los 500 tweets que yo revisé al azar, y comprobando, el 83% de este personaje le atinó. Alrededor de 400 tweets. Así es, alrededor de 400, 300 y pico de tweets. Eso deja mucho que pensar, porque ni siquiera la ciencia lo ha podido hacer. Ahora, podemos contar con un estado espiritual al cual nosotros podamos prevenir o nos lleguen ciertos mensajes del universo para poder saber cuándo van a pasar las cosas. Pues yo puedo decir que sí se puede, y que me va a decir que no. Así como hay alguien que también va a decir no se puede. A lo que yo quiero llegar es que no debemos de cerrarnos a ningún tipo de conocimiento. Miren, voy a poner unos audios que quiero que ustedes escuchen, porque estamos hablando de profecías y cómo se puede profetizar algún tipo de suceso, ya sea político o que esté a punta de lanza, o en temas naturales. Y hay un personaje que, de hecho, ella es colombiana. Yo creo que muchos de ustedes la deben de conocer. Se llama Deseret Tavares. Es una medium que también dice que es astróloga, y que por medio de sus poderes sobrenaturales o sobredimensionales, pues puede saber ciertos acontecimientos. Pero quiero que ustedes escuchen estos audios, o este audio que vamos a poner, y comiencen a tuitear con el numeral de hoy, y además de eso en mesa que me digan qué piensan de este primer audio. Miren. Yo ayer estuve viendo con lo de las FARC, y tengo mucha preocupación porque veo que es algo que va a tomar mucha fuerza, y veo que el representante de ese grupo logra convencer a la gente y se va a ver ante mucha gente como alguien sabio, y las palabras que él va a usar va a convencer a la gente, y alrededor de agosto ese partido, esa energía gana mucha fuerza, y Colombia está en peligro de entrar en un cambio como Venezuela. Los contextualizo. Eso fue el año pasado, antes de las elecciones, cuando ella vino aquí a Colombia. Ella de hecho vive en Estados Unidos. ¿Quién es ella? Deseret Tavares, es una medium y dice que es astróloga y vidente.
pero ella no sabe cuál es la movida política que tiene Colombia, obviamente. Y ella en esa entrevista dice que el partido de las FARC, con su candidato, que en ese entonces pues no estaba iniciando su proceso, pues entonces dice que va a coger mucha fuerza y que muy probablemente este personaje va a ganar. Estamos en junio del 2019 y obviamente el partido político que ganó no es ese, y además ni siquiera este personaje pudo llegar al cartón presidencial de las elecciones. Mi pregunta es: ¿cómo uno tiene en manos el poder de llevar esa información en medios nacionales e internacionales y cometer, digamos que, un conflicto interno? Sí, pero ahí yo defiendo eso, Daza, un segundo, y es, por ejemplo, se genera pánico desde que usted le crea a la persona que lo dice. Le voy a poner un ejemplo. El Papa puede salir a decir que vino un terremoto tal fecha. ¿Entre quiénes va a generar pánico? Entre los que lo siguen a él, que son millones de personas. O entre los que lo escuchen. Puede que usted lo escuche y diga: yo no creo en el Papa, punto. No va a salir a correr de su ciudad porque el Papa lo dijo. Entonces lo mismo. Mucha gente dice: generan pánico. Diferente que un medio de comunicación saliera a decir: se confirma para mañana un terremoto a las 4 de la tarde porque lo dijo no sé, alguien. Eso es diferente. Pero cuando llevan a una persona que se dedica o a las cartas, o al tabaco, o a la carta astral, o a lo que sea la persona, y eso pasa todo el tiempo, dice: el otro año pasará tal cosa, un terremoto en tal sitio. ¿A quién le va a entrar el pánico? Al que cree en ese invitado, en esa persona que dice eso. De resto no va a generar pánico. Y en todo igual, si esta señora que se dedica, no sé, a las predicciones, lo que sea, dice: no, Colombia quedará en manos de no sé qué y todo, pues de pronto el que dice, al que no le crea estos temas, hay otra. Pero si de pronto sale el experto analítico de política, generará pánico en los que creen en ese señor, y así sucesivamente. Entonces usted dice: pero ¿cómo dice esto de manera internacional y todo eso? Lo puede decir a nivel mundial, pero en estos temas de adivinación, porque realmente es adivinación, genera pánico es el que lo diga. Hoy aquí veía alguien en Twitter que decía: están generando pánico. Si le generó pánico a usted que un oyente, Andrés Reyes, diga que mañana hay un terremoto, es porque usted le cree a Andrés Reyes. Punto final. Es porque cree en él. Y si le genera pánico y usted está haciendo maleta y está saliendo corriendo de Bogotá, es porque le creyó a Andrés. Punto. Sí. Pero no es que la Mega esté sacando un comunicado diciendo: ojo, atención, se confirma mañana terremoto. Porque es que eso no se puede hacer. Porque vuelvo a lo mismo. Si un medio de comunicación pudiera decir: se confirma para mañana terremoto, hombre, es porque están trabajando con Dios o con el diablo, no sé con quién. Pero eso sí, eso no se puede hasta el momento. Entonces alguien decía: están generando pánico. No. Hay un oyente que dice que entre las pistas y los sueños y la Biblia y todo, él encontró que mañana hay un terremoto en Colombia. Si para usted eso es pánico, es porque usted cree en Andrés. Claro, simple. Yo mañana sigo mi día común y corriente. Puede que al mediodía esté bajo una roca y pasó. Como puede que se acabe y lleguemos el domingo acá y lo saludamos: buenas noches, la gente diga, y no pasó nada. Ah, bueno. Y de pronto alguien dijo: me hicieron correr con las maletas fuera de Bogotá. Porque usted le creyó a Andrés, le creyó a Daza cuando dijo que mediante la carta astral que iba a pasar tal cosa, le creyó a fulano de tal cuando dijo que las cartas anunciaban que, mejor dicho, que el nuevo presidente de tal país iba a ser tal y venía la Tercera Guerra Mundial. Genera pánico de acuerdo a quien lo diga, pero si en usted genera pánico es porque usted le cree a esa persona. Si esa mujer, que usted pone el ejemplo de Daza, nos generó pánico porque creíamos que el nuevo presidente de Colombia en este año, qué sé yo, iba a ser el duro de las FARC, pues hombre, es porque yo le creía a esta señora. Pero esa señora dijo eso y ni cinco, ni pánico, ni nada. Ni renombró. Nada, porque no. Pero de pronto ya tenía fieles seguidores y dijeron: pucha, se va a acabar esto. Y de pronto existió el caso de la persona que se fue del país creyéndole a la señora. Pero repito, en estos casos, si a usted le genera pánico, es porque usted cree en la persona que lo está diciendo. Y una cosa, Daniel, una cosa es salir a correr con una maleta y otra cosa es más bien prepararse, averiguar, investigar, ¿sí? No es que yo dije algo y ya todo el mundo... No, y Andrés, le voy a decir algo. Y no importa si usted lo dijo o no lo dijo. Es que debemos estar preparados para un terremoto. Siempre. Sí. Así lo digan o no lo digan. Porque claro, en cualquier zona del planeta sigan: no, en esa zona no puede haber terremoto. Ah, pues los que creen en Dios o no crean, pues si así lo quiere el destino, pasa. Claro, Colombia,
es un territorio propicio a terremotos. Claro que sí. Entonces la gente dice, y no hay que ser profeta. Yo, Daniel Tres Palacios, le digo que va a haber un terremoto en Colombia. ¿Cuándo? No sé, y no soy profeta. Pero va a pasar. Claro. Obvio, tiene que haber un terremoto en Colombia. Aquí lo que estamos debatiendo es que Andrés dice que mediante auspicios es mañana. Porque si quieren que les diga una verdad, la verdad es esa. Va a haber terremoto en Colombia. ¿Cuándo? No tengo ni idea, pero va a haber. Que en 1000 años. Bueno, en 1000 años. Claro. Que en 2 minutos a las 11:41. Pero si usted entra en pánico cuando alguien anuncia algo paranormal, es porque usted cree en esa persona. Y no es solo lo paranormal, Daza. En temas de política y todo. Mañana si sale no sé quién a decir, estamos pronto a una guerra con Venezuela, por poner un ejemplo, ¿quién va a entrar en pánico? El que le crea a esa persona que lo dijo. Que sea el ministro del no sé qué, que el no sé qué, ¿cierto? Y ya. Puede que alguien no crea en esa persona y diga que ese otra vez dijo que es que estamos al borde de la guerra y que no sé qué, y amenaza va y amenaza viene, y yo qué voy a hacer mi maleta, yo sigo acá. Entonces ahí era para qué pena de intervención Daza que hace decía, pero esta señora ¿cómo dice esto a nivel internacional? Puede decirlo en donde se le la gana, y ningún periódico es culpable de publicar de pronto en la primera página, ninguno, porque pone información dada por la astróloga o la vidente, y ya uno dice, no, diferente si un periódico mañana publica, Donald Trump dice que hoy da inicio a la guerra y que ya va a dar león al misil. Pues pucha. Pero ya el presidente dijo esa vaina, guerra, declaró guerra, no sé quién, a los rusos, mejor dicho, ahí sí corramos. Y ya uno de los aviones, los misiles. Pero en el tema paranormal, si usted está haciendo maletas pensando que mañana hay un terremoto en Bogotá, es porque usted cree en la palabra de un oyente que se soñó con un terremoto mañana. Entonces el pánico entra en el que le cree. Daza, ¿qué más quiere decir? No, dijo pánico, ahí está el segundo audio. Mándelo porque ese audio va a hablar este mismo personaje y ya les voy a explicar por qué le funciona tanto ese tema. Bueno. Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo. Dijiste que 3. Ya, listo. 3. ¿Pero qué? Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Germán Vargas. No es ninguno de los dos, pero Vargas tiene una posibilidad fuerte de llamar mucho la atención. Tiene una energía fuerte donde él va a tener esa gente que va a estar buscándolo. Hay algo bien interesante, y es que los temas que más se ponen en furor son los temas que hablan de catástrofes. Por eso todas las personas que hagan todo este tipo de temas de evidencias, de profecías y todo este tipo de información, pues siempre se van a encontrar algo en común, y es que siempre van a decir cosas catastróficas, porque eso es lo que mucho más llama la atención. Claro, llama más la atención que decir que Colombia le va a ganar a Argentina el sábado. Sí. Llama más la atención si dice pilas. Todo lo malo, la parte negativa siempre llama la atención, hasta los ejemplos que hemos colocado aquí. Total. Ahora, eso tiene una influencia dentro del análisis discursivo, tiene una influencia muy interesante en las personas, y ahí difiere un poco, Dani, en lo que usted dice, cuando le creen las personas que lo siguen. Sí, usted no la sigue, y usted tiene un temperamento bien fuerte y bien firme, y personas como usted existen muchos donde van a decir, como yo también, no le creo. Ok. Pero hay personas que sí son muy susceptibles. ¿Sabe cuántas personas ella puede tener en un live? Miles de personas en un solo live, y hace live cada 2 días. Imagínese esa información en manos que no deben de ser. Y a todo esto yo voy con que es muy cierto con lo que pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a que la fuente, por débil que uno sea, uno dice, ¿quién es el de la fuente? Un vidente. Punto. ¿Quién es el de la fuente hoy que posiblemente mañana un terremoto en Colombia? Un oyente que a través de un sueño de la madre de él y un viento que le abrió la Biblia dice, hay un terremoto el 14 de junio. Entonces, a eso voy yo, es la fuente, y repito, el que le crea esa fuente, problema suyo. ¿Sí me entiende? O sea, pero uno decir, bueno, y vuelvo al tema del terremoto, ¿cuál sería la mayor fuente para uno creerle? Dios o el diablo. Pero pues no se aparecen a decir, buenas, hay un terremoto mañana. Y Daniela, así fuera el mismo Donald Trump, ahí va a haber gente que va a decir, que yo no le creo. Hasta que ya caiga el primer misil. ¿De acuerdo? Que se acabe esto, o que se acabe y ya, no le paran tantas bolas. Bueno, Dani Daza, ¿qué más quiere decir relacionado, si se puede,
alguien puede profetizar un terremoto, lo de mañana, lo que ha dicho Andrés. ¿Qué más nos quiere decir? Muchas personas estaban diciendo que los ciclos lunares tienen mucha influencia en la naturaleza y que por medio de los ciclos lunares puede saberse, por ejemplo, cuándo va a haber un desastre natural, cuándo va a haber la explosión de un volcán o cuándo va a haber un terremoto o un simple temblor. Miren, eso no se puede predecir, eso es imposible. Y con el tema de Dios, si Dios lo hace o no lo hace, miren, vuelvo y repito, no humanicemos a Dios, no aterricemos lo divino a nuestro estado de conciencia. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver nada con que si Dios mata, mire, Dios es la misma naturaleza. Y la misma naturaleza tiene su misma dinamicidad, o sea, es dinámica y se mueve de acuerdo a como nosotros también nos movamos. Entonces, lo que yo quiero que transmitir con lo poco que pues pude investigar es que hay muchos profetas que son falsos, hay muchos profetas que tienen revelaciones y no la persona que tuvo una revelación siempre tiene que tenerla. O sea, que esa persona que diga si mañana va a haber un temblor, quizás esa persona nunca más en la vida Dios la vuelva a iluminar, o el destino, o el universo, o el eterno ahora, como lo quieran llamar, pero tal vez la puso en el camino para dar una información. Yo no le digo que crea o no crea, lo que yo sí le digo es que hay una simple verdad, y es que usted sí debe estar preparado para cualquier desastre natural, independientemente de si se lo digan o no se lo digan. Pero hasta hoy, en temas de terremoto, ni siquiera científicamente hay algo que lo compruebe o que lo avale o que respalde que se puede predecir un suceso de estos. Muy bien, Daniel Daza, el astrólogo. Bueno, 11 de la noche, 45 minutos. ¿Laguna quiere opinar respecto al tema? No, yo lo dije todo en la introducción. Creo que a veces somos un país muy pasional y lo que dice Daza es muy cierto. Que esta clase de personajes den esa clase de predicciones a personas que son muy creyentes, pues genera caos, así sea en un grupo mínimo, pero lo genera. Y ese voz a voz ha hecho que ese tipo de cosas sucedan. Cuando venía el fin del mundo en el 2012, ¿se acuerdan? Cuando iba a pasar también, cuando iba a llegar el 2000. Entonces, 2012, sí. A veces mezclamos mucho el tema de las predicciones con las maldiciones o el tema religioso de fe. Entonces creo que a veces uno tiene que estar muy centrado en lo que uno cree para tener una visión objetiva frente a ese tipo de predicciones, sin burlarse, pero tampoco sin ir muy creyente, porque pues se puede llevar una decepción muy grande. Andrés Reyes, la persona que esta noche nos ha contado que desde hace 2 años empezó a recibir señales, mensajes de un posible terremoto mañana en Colombia. Andrés, ¿qué quiere decirnos para cerrar esta noche? ¿Cuál es su conclusión? Igual cada quien saca su conclusión después de oírlo. Esto no es la verdad, no es la mentira, es la creencia de Andrés, que nos buscó hace mucho tiempo a la Mega y empezó a hablarnos, y para eso existe el cartel paranormal. Entonces, Andrés, ¿qué más quisiera decirle a los oyentes? Bueno, sí, exactamente, si no crean en lo que estoy diciendo, sí, porque pues, que se ponga ya muy comprometido con esto, pues si va a salir a correr, pues prepárese, pregúntenle a Dios si creen en Dios, hagan sus averiguaciones, cuestiónense si es posible que pase, no es solo que dijo por ahí alguien que va a pasar tal cosa, entonces me voy, no, pues hay que indagar más. Entonces en todo esto y en todo este ámbito, pues bueno, yo también obvio tengo dudas, porque hasta que no suceda pues no vamos a decir fue cierto o no fue cierto, ¿cierto? Pero entonces, si hay una cosa, y es que hay que estar preparados, y en cuestiones de prepararnos, yo quisiera, digamos que dicen que los animales, las mascotas, perciben todas estas cosas, que perciben antes, días antes, no sé, perciben si puede haber un terremoto, si puede haber una catástrofe. Entonces, pues, puedo dar el Twitter, sí. En Twitter yo estoy como Andrés Delfín. Andrés Delfín. Entonces, ¿qué es lo que quiero, lo que queremos con las personas que ya se han unido al grupo en WhatsApp también de Alerta Mascotas? Que nos unamos para reportar. Pero perdón, ¿cómo es el arroba suyo? Andrés Delfín no es. ¿Cómo es exactamente? No es Andrés Delfín, perdón, está mal. ¿Cómo es el arroba exactamente suyo en Twitter? Arroba, allá. Principio Delfín. Ah, ok.
@principio del fin. Principio del fin, es su Twitter para cuando lo vaya a dar otra vez en otro lado, lo de bien. Principio del fin es el Twitter de Andrés, perfecto. Voy a dejar mi número de WhatsApp para que los que tengan alguna mascota, un animalito en la casa o algo así, si quieren reporten, digan, no, mi perro se volvió loco. Venga, ¿seguro que su Twitter es Principio del fin? Venga, que lo está dando mal Andrés, venga, le ayudo. Porque aquí me sale una cuenta, hermano, que no tuitea desde el 2007. Venga, le ayudo. ¿Cuál es su Twitter? No es Principio del fin, ojo, Principio, sin la R. Principio. Qué pena. Del fin. Sí, fue que la embarré yo. Pero no puede ser Principio porque ya no lo puede, porque esa cuenta está ocupada. Escribí mal, sí, ahí sale como Principio del fin. Principio del fin, entonces es Principio del fin, por favor, Principio del fin. Principio del fin. ¿Y usted por qué quiere que lo sigan personas y todo eso? ¿Qué es lo que está diciendo relacionado a las mascotas? Sí, pues como yo lo que averigué es que en Japón, en China, yo no sé, en ciertos lugares los animales reaccionaron de forma extraña, se volvieron, digamos, como locos, se querían salir de la jaula, los pescados de las peceras, los perros se escapaban, se volaban, los gatos, todo. Muchos animales tomaban conductas extrañas. Entonces, digamos que pues yo también lo pongo a este punto, porque yo también, digamos que, o sea, es complejo que alguien pueda creer, pero si nos preparamos y si, digamos, nos unimos, pues puede haber una mayor comprensión. Entonces, si una persona dice, no, mi animal, un perro se me perdió, pues uno dice, bueno, normal, no pasa nada, pero si ya son 100, 200 personas que dicen algo está pasando con mi mascota o con el animalito, pues entonces es porque algo extraño va a suceder. Y alguna catástrofe se logró salvar muchas vidas por justamente esto, porque la gente se unió y dijo, no, algo está pasando. ¿Sí? Entonces, digamos, el WhatsApp está como 305-815-6147. Para los que tengan un animalito, una mascota, no para los que me quieran insultar o hablarme mal. Bueno, para los que tengan un animalito, una mascota, para estar preparados, si quieren ahí montamos el grupo de alerta mascotas para estar pendientes. Si ya son más de 100 reportes, pues porque algo raro está pasando. Si se le perdió a usted el gatico y lo reporta, pues, y solo es usted, pues no pasa nada. Pero si ya son muchos, entonces pues ya digamos que tenemos un indicio fuerte, ¿sí? Entonces digamos que con esto podríamos estar salvando vidas Bueno, Andrés, para cerrar esta noche, si ocurriera el terremoto en Colombia, pues quedaría más de uno diciendo, miércoles, este hombre sí recibió mensajes de Dios o mensajes camuflados del diablo, como decía otro oyente. En fin, recibió las señales, dio su mensaje, nadie le creyó, otros le creyeron, en fin, hubo un terremoto, coincidencia de alguien que dice una fecha y pasa, cada quien sacaría su conclusión, ¿cierto? Si ocurre. Ahora, si no ocurre, Andrés, supongamos que no ocurrió, adelantémonos el tiempo, viajemos 2 días en el tiempo y vuelvamente están oyendo el cartel de Amega. ¿Usted qué le diría hoy a la gente, suponiendo que hoy es 15 de junio, hoy es el sábado 15 de junio, la gente dice, si vio que no pasó nada, ¿qué le diría a usted? Pues bueno, yo como digo, yo no quiero que esto suceda, la verdad, no quiero hacerme ni famoso. Pero viajemos al sábado, no sucedió, y entonces yo vuelvo y le digo, Andrés, ¿qué hubo? No pasó nada, ¿qué pasó? ¿Qué sería su respuesta? Listo, digamos, entonces, lo pondría, digamos, que para el mes de junio, listo. Sí, que es muy posible que ocurra, que digamos, como decía 2 años antes del terremoto, entonces voy a poner que es de aquí hasta que termine junio, sería posible que pase, ya que si entonces, no pasó... adelantémonos otra en el tiempo, llegó julio. Ahora que si ya no pasó... Se acabó entonces el año, llegó el 1 de enero del 2020 y nunca hubo un terremoto en este año pasado en Bogotá. ¿Qué le diría a usted a los oyentes? Pues... bueno, pues esperemos que no pase o que pase y yo tendría ya una respuesta concreta. Sí, porque ahorita pues sí. Igual, verdad... creo que no me gusta hablar por los demás, pero creo que la respuesta daría, si no pasa o pasa, pues fue voluntad de Dios. Pero mi pregunta sería, ¿por qué le envió esas señales? Sí, y no pasó. No, y esas preguntas también las tengo yo a mí mismo. Yo soy como el principal crítico, mi principal crítico soy yo, porque yo, sí, mejor dicho, pero si no ocurre mañana, si llega a suceder, en el mes de junio... Dios mío, si llega a suceder esto mañana... no sé dónde meterme, no sé qué hacer. Se convierte en la persona más famosa de Colombia, comenzando por ahí, ¿eh?
Sí, Sí. lo buscarían de cielo De y todo tierra a lado. todos los medios. Sí. Ahora, Exacto, usted no dice, si quiero no pasa mañana, pasa en junio y si no el resto del año. Pues Andrés, gracias por haber sacado su tiempo acá. El Cartel de la Mega es un programa que tiene las puertas abiertas a los temas paranormales. Alguien podrá decir oyendo radio, inviten a alguien que sepa. Yo le respondo a usted que dice eso. ¿Quién sabe cuándo va a haber un terremoto? Pues dígame, entonces, ¿a quién invito para saber? Nadie sabe de esto. Sí. Pero sí me llama la atención esas personas, y si usted es una de ellas, que tiene sueños y se cumplen, y usted dice, últimamente he soñado con tal cosa y quiero contar en el cartel, obviamente que esté relacionado a lo paranormal, pues nos busca. Para eso tenemos un correo, el cartel@lamega.com.co, y nos cuenta. Todo esto, usted es bienvenido, porque aquí hablamos esto. Nadie tiene la verdad en esto, no es para que usted ya esté empacando una maleta. Nadie, si usted le cree a Andrés, ya puede tomar su decisión. Pero queríamos exponer eso porque Andrés nos buscó en varias oportunidades, dijo lo del terremoto, y hoy quería que viniera acá a exponer el por qué lo había dicho. El resumen es que recibió señales de Dios, mediante no solamente él, mediante su madre también un sueño, mediante testimonios de personas, y por eso dijo, yo quiero exponer eso. Ya, si ocurre o no lo que él dice, nadie sabe. ¿Qué quería decir, Andrés, para Por cerrar? último, el Señor Jesucristo en la Biblia nos muestra que Él fue un personaje muy bueno, una persona buena. Él murió por la verdad, nunca hizo resistencia. Entonces yo les digo, no esperemos a que ocurra un terremoto, no esperemos a que pase una catástrofe, ¿sí? Para ser buenos, para cambiar nuestra vida. No esperemos a que llegue un punto catastrófico, no, simplemente reflexionemos. Porque el fin no es mañana, el fin no es en este mes ni será, el fin es cuando ya cada quien le llegue la hora de morir. Entonces no esperemos un terremoto para cambiar. Daniel Das, astrólogo, gracias por acompañarnos esta noche. Las personas que les gusta el tema de la astrología, y si algo quiere decir para cerrar. Sí, que nos vemos el domingo, yo creo. Vamos a ver. Porque, pues, para hacer carticas astrales. Oigan, vean, me pueden seguir en @DanielDazaTV y pueden llamar o escribir al 321-944-8109. 321-944-8109. Muy bien, gracias, Daza. Gracias. Edwin Robles, muchas gracias también por haber venido. Los que les gusta todo el tema paranormal y ubicarlo a usted, ¿en qué número lo pueden hacer? Claro que sí, se pueden comunicar conmigo para cualquier tipo de problema a nivel general al número 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ER. Gracias, Robles. A usted, Laguna, muchas gracias. A usted y a todos los oyentes les recuerdo el correo, elcartel@lamega.com.co. Muy bien, a todos muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros una noche más. Un feliz fin de semana. Cada quien saca su conclusión de lo que escuchó esta noche. Como yo les digo, no le crean nada a nadie, investiguen, lean, van a los testimonios y bueno. Les recuerdo que el próximo martes les tenemos una sorpresa espectacular a los oyentes que quieran asistir al Centro Comercial Calima, en las salas de Cinépolis. Vamos a tener maratón de Anabel, Anabel 1, 2 y la nueva, Anabel 3. Muchos me han preguntado, Tripas, ¿cómo hacemos para las boletas? Allá ese día. Usted puede llegar desde por la mañana si quiere hacer la fila. Llegue a los cines y pregunte dónde va a hacer la fila de lo de Anabel. Hace su fila y yo personalmente, luego de las 8 en punto de la noche, le voy a entregar a cada persona su boleta. Es boleta individual. Ahí sí no puede decir, es que estoy esperando a 4 amigos. Le doy boleta a la persona que esté ahí presente a las 8 en punto de la noche, y boletería hasta agotar existencia. Aquí les pongo esta información para que les quede más claro. Feliz noche y que en paz descansen. ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Anabel. Para celebrar el estreno de Anabel 3, viene a casa. El Cartel de la Mega presenta la Maratón de Anabel. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Anabel 1, Anabel 2 y en premiere exclusiva, Anabel 3 viene a casa. Una noche junto a la muñeca más maldita del mundo, Anabel. La Maratón de Anabel. Este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El Cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La Maratón de Anabel.
boletería hasta agotar existencia.